Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de A por el Título, un podcast de la agencia EFE que se puede escuchar de lunes a viernes desde primera hora de la mañana en todas las plataformas y también a través de YouTube. Normalmente hacemos un repaso de la actualidad deportiva que suele durar entre 5 o 10 minutos para que estéis informados de todo lo que ocurre en el deporte, tanto masculino como femenino. Pero hoy hemos cambiado de registro porque la ocasión lo merece. Nos unimos a Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora, en lo que es ya su cuarta edición, y lo hacemos aquí desde este espacio cultural de la Serrería Belga en Madrid. Y hemos querido hacerlo para rendir homenaje casi 19 años después, cómo pasa el tiempo. Madre mía, esto yo ya no sé ni la edad que tengo. A la selección española de baloncesto que fue campeona del mundo en Saitama, en Japón, en el año 2006. Soy Juan Carlos Molero y me acompaña Pablo Gómez, que es el presentador y editor habitual de este podcast. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, un placer estar en este festival y más con un invitado de lujo que tenemos, al que voy a saludar ya. Si quien no nos vea y solo nos escuche, le digo que nos acompaña José Vicente Hernández, igual no cae, salvo que sea muy aficionado al baloncesto, pero si ya doy su nombre de pila, pues hombre, ¿quién no conoce en España a Pepu Hernández? Pepu, gracias por estar aquí, bienvenido. Encantado. Una oportunidad que me dais para hablar de baloncesto, que me parece genial. Muchas gracias, Pepu. Vienes en este caso para recordar y rendir homenaje a aquella selección que lideraste. Fuiste seleccionador durante 2 años de la selección absoluta, pero en tu trayectoria también hay una etapa muy larga y también trabajando en la cantera con el Estudiantes, también un año en otro club de cantera como es el Juventud, dejaste los banquillos en el año 2012 y en los últimos tiempos más se te vincula públicamente a la política que al deporte, pero bueno, vamos a ir repasando todo lo que fue aquel campeonato y si alguien dice Mundial de Japón 2006, Pepu Hernández, celebración, Juan Carlos, ¿qué te viene a la cabeza? Pues lo que vamos a escuchar ahora y de alguna forma empezamos por el final. Perfecto. Por aquella celebración tan especial con una sola palabra, la de cosas que dijo Pepu. Vamos con ese vídeo en la Plaza de Castilla de Madrid durante el acto de celebración de Pepu Hernández, los jugadores y los aficionados. Para todos va a ser muy importante. ¡Baloncesto! Bueno, se ha escuchado un poquito mal el principio, pero lo que queríamos escuchar, que era baloncesto, ha quedado perfectamente claro. Fijaos con qué poco, con 4 sílabas, se puede decir tanto, ¿verdad? Se dice muchísimo con esas solas. Yo no sé si estaba improvisado, si fue improvisado o ya de camino desde Japón se te ocurrió reivindicarlo de esta manera. No sabíamos ni dónde íbamos. Sabíamos que íbamos a Madrid. Hicimos una escala en Londres, nos metieron en un avión, llegamos a Madrid y de repente del avión al autobús y dicen, nos vamos a la Plaza de Castilla. Y dice, bueno, pero no sabíamos nada ni lo que nos íbamos a encontrar. Y fue muy agradable encontrar a muchísima gente que estaba celebrando con nosotros. Nos subieron directamente a un escenario y nos dieron un micrófono y esto fue lo que se me ocurrió decir. Que luego he tenido que explicar. Luego he tenido que explicar porque incluso ha habido gente de otro deporte como es el fútbol que parecía que yo estaba como contraponiendo baloncesto a fútbol, ¿no? Y que nada más lejos de mi intención. Mi intención era claramente decir, yo lo he pasado muy bien en baloncesto, estamos todos celebrando el baloncesto, vengan ustedes al baloncesto, que es un buen sitio. Y ahora estoy insistiendo mucho que debía ser un hábitat que debemos de preservar, que es un hábitat saludable, un hábitat generoso, un hábitat de seguridad también para chicos y chicas, y me gustaría que sí fuera así. Y en ese aspecto pues lo que quise simplemente explicar, ¿no? Con esa palabra. Luego lo explicaste muy bien durante la recogida del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2006, que recuerdo, bueno, no recuerdo muy bien qué frase, pero decías, en ese baloncesto está incluido el esfuerzo, el compañerismo, el deporte, todo en general, ¿no? Sí, fue una cuestión que además me sorprendió mucho y me agradó porque el jurado que nos dio el premio resaltó esas palabras de mi parte, ¿no? El equipo había sido un ejemplo y una demostración de muchísimos valores y yo creo que eso es lo que tiene en cuenta, ¿no? Lo que se tiene en cuenta y al final es lo que queda más. Porque hay gente que luego se olvida de cuántas medallas tiene España o de cuántos títulos, cuántos anillos tiene Jordan.
son récords, y los récords están para batirse en el deporte, y el deporte siempre superará los récords anteriores, siempre. Afortunadamente hemos vuelto a ser campeones del mundo, afortunadamente hemos sido 4 veces campeones de Europa, o 5, que ya pierdo la cuenta, por eso digo que casi me da igual, pero lo que sí se mantiene es esa sensación que tiene mucha gente de: oye, qué bien lo pasamos aquel verano, o qué majos son sus chicos, como me dijo una señora que no le gustaba ni el baloncesto ni el deporte. Pues esas son las cosas que yo creo que permanecen, ¿no? Las sensaciones, esa transmisión de valores que tiene el deporte y que, por supuesto, y sobre todo, tienen los deportistas, ¿no? Y que bueno, nos hacen pensar en que podemos ser algo mejores, de que podemos ser más solidarios, de que podemos aprender a trabajar en equipo también, que yo creo que es uno de los ejemplos que no digo ya en el baloncesto, sino en el deporte español ha quedado para nuestra sociedad, ¿no? Antes éramos muy aficionados a los deportes individuales, que nunca eran individuales porque siempre había un equipo detrás, pero parecía que solamente triunfaba y ganaba uno. Ahora ganamos en común, ganamos en los equipos. Bueno, pues eso también da una buena sensación a nuestra sociedad para decir: oye, cuando nos juntamos y nos ponemos de acuerdo, somos capaces de hacer grandes cosas, y no solamente en el deporte. Pero fue tan icónica aquella palabra que años después tú veraneas en Asturias, en Ribadesella, y allí en un campeonato de un descenso del Sella te pidieron que imitaras lo mismo, pero diciendo piragüismo. O sea, que fíjate cómo, no sé, 15 años, 20 años después, todavía la gente tiene en el imaginario esa frase que soltaste. Era el descenso del Sella infantil, me dijeron que sí quería hacer el pregón, dije el baloncesto, pero también en una entrega de premios de asociaciones de prensa en Santander, premiaban a los de balonmano y yo estaba entre el público también para recoger otro premio, y los de balonmano suben y dice JJ Hombrados: Pepu, balonmano. Otra muestra más. También sirve. El deporte en general, el deporte es un buen sitio donde estar, es un refugio ante las tormentas, y es un sitio agradable donde todos podemos formarnos, educarnos y compartir muchos valores. Estamos nostálgicos y de celebración, y también tenemos aquí con nosotros al especialista en baloncesto de la agencia EFE, Carlos Mateos. Carlos, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú te acuerdas de aquello? Tú eres muy joven. Yo era joven, pero sí me acuerdo. O sea, yo recuerdo ver el partido en casa, ver las semifinales. Sí tengo porque además yo estaba empezando en el periodismo por entonces. Tengo más recuerdos vinculados al baloncesto, por ejemplo, de los Juegos de Pekín, que fueron un poquito después. Sí. Pero sí lo recuerdo, y vamos, fue una experiencia espectacular, y recuerdo la celebración también, recuerdo el baloncesto y bueno, yo creo que ahí España dio un salto hacia adelante en muchas cosas, ¿no? Se vio que se podía ir más allá del fútbol, ¿no? Y que había un equipo con el que ilusionarse, y ya lo han demostrado a lo largo de los años. Pues vamos a hablar de ese equipo. Sí, bueno, era un enumeración de los 12 jugadores que consiguieron ese primer título mundial para España en baloncesto. Sí, o sea, para entender un poco de 2006. lo que era aquella selección española, hay que entender lo que fue el Mundial Sub-19 de Lisboa de 1999, donde se empezó a hablar de los llamados juniors de oro, ¿no? De hecho, 5 de ellos fueron luego campeones del mundo. Fueron Carlos Cabezas, Juan Carlos Navarro, Berni Rodríguez, Felipe Reyes y Pau Gasol. Hubieran sido 6, pero José Manuel Calderón se perdió aquella cita por lesión, también estaba dentro de ese grupo, y aquella fue un poco la base del equipo que fue campeón en Japón, ¿no? Luego se sumaron jóvenes promesas, el caso del Chacho de Sergio Rodríguez, el caso de Rudy y de Marc, y luego había más jugadores también que fueron importantes, que fueron Carlos Jiménez, Alex Mumbrú y Jorge Garbajosa. Esos 12 jugadores fueron los que levantaron el título junto a Pepu con nosotras. Pues uno de ellos, que entonces solo tenía 21 años, Rudy Fernández, que jugaba en el Juventud, luego tuvo sus 2 etapas en la NBA, sus 2 etapas en el Real Madrid. También ha querido estar con nosotros de alguna forma, tenemos alguna sorpresa, aunque no están aquí in situ. Y vamos a ver el mensaje que nos ha enviado Rudy Fernández, uno de los 12 que formaba parte de aquella selección española que fue campeona del mundo en Saitama en 2006. ¿Está el vídeo de Rudy? Ahí está. Hola a todos. Bueno, pues os podéis imaginar el impacto que tuvo a nivel deportivo y a nivel personal el poder conseguir la primera medalla de oro que tenía con la selección española, y encima siendo un mundial, ¿no? Hacer historia con esa camiseta no es fácil, y el poder generar esa ilusión, ¿no?, de baloncesto, como dijo Pepu en la celebración,
a toda España fue algo increíble. Recuerdo ese torneo como algo muy especial. Creo que hicimos un grandísimo torneo. Creo que juntamos ahí pequeñas generaciones, menos una pequeña que al final era del 80, que venía cosechando muchísimos títulos durante muchos años en categorías inferiores, y los jóvenes y después los veteranos. Creo que hicimos un grandísimo grupo y tanto a nivel de pista, como se vio reflejado en la medalla, sino también fuera de ella, ¿no? Creo que en ese sentido fuimos un equipo muy regular, jugamos un grandísimo torneo. Después, en semifinales, nos enfrentábamos contra una Argentina que venía siendo campeona ahora olímpica y con grandísimos jugadores que conocíamos muy bien en España. Y luego la final, ¿no? La final contra Grecia, con la mala suerte que tuvimos de la lesión de Pau, pero creo que todos dimos un paso adelante, sabiendo el trabajo que cada uno tenía que hacer en distintos momentos de esos partidos tan importantes, pero sobre todo de la final, y levantar ese trofeo. Fue algo increíble que lo voy a recordar toda la vida, porque, como siempre he dicho, ha sido la primera de muchas, pero como bien dice el gran capitán, ¿no? Lo vamos a recordar toda la vida porque hicimos un grupo muy, muy divertido, tanto a nivel de pista como de fuera de ella. Así que nada, espero que os haya gustado este pequeño recordatorio de ese mundial, ¿no? de Saitama 2006. Y nada, un abrazo muy grande. Pues el abrazo para Rudy Fernández, que dice un pequeño recordatorio, ha hecho el repaso completo y además se ha acordado del baloncesto también, sí. Que dijiste tú. Eso quedará para siempre, para la posteridad. Tuvimos unas sensaciones muy agradables durante la competición. Algunas veces, cuando me he reunido con los jugadores años después y he coincidido con alguno de ellos, les decía que parecía el Día de la Madre todos los días, ¿no? Que todos los días no pasaron cosas importantes, pero las íbamos resolviendo, ¿no? La sensación que teníamos era de absoluta confianza, de absoluto respeto por nuestros rivales, de absoluto respeto por el trabajo de todos los que estamos integrando la selección y de una generosidad extraordinaria. Yo no he visto en algunos momentos esa sensación de generosidad de 12 jugadores con los equipo técnico, médicos, delegados, fisios, cuando no llegaba alguien... Y periodistas también. Sí, porque se formó un equipo muy importante. Siempre lo he llamado ese gran equipo que muchas veces nos ayuda también a transmitir qué es lo que pasa, y no solamente es deporte y baloncesto, sino qué pasa en un grupo que tiene unas relaciones extraordinarias. Recuerdo una cuestión para mí importante, voy a tratar de ser breve. La primera reunión que yo mantengo con estos 12 jugadores, después de haber hablado por teléfono con ellos, pero nos reunimos en San Fernando. Porque tú llegaste en ese año, en 2006. Entonces, yo tuve la gran fortuna de que había gente que me podía traducir. Los que no me entendían muy bien me podían traducir, pero yo había estado entrenando a 10 años en Estudiantes a Carlos Jiménez, 5 años a Felipe Reyes en Estudiantes y 1 año y medio a Sergio Rodríguez. Entonces, les hablé en esa primera reunión nada de contraataques, nada de defensa, nada de baloncesto, nada de sistemas, sino de respeto, confianza y generosidad. Cuando acabamos la competición y volvemos a España, 2 en Barcelona y un delegado y un jugador en Málaga, cuando les preguntan los periodistas cuál ha sido el secreto de vuestro éxito, van los tíos y dicen respeto, confianza y generosidad. Nadie mencionó el contraataque, ni la defensa, ni los ataques que hacíamos. Yo me quedé completamente loco, pero realmente es eso, ¿no? Lo que transmite también Rudy en esta situación no es solamente una cuestión de cancha, sino que es una cuestión también de cómo ellos transferían también al resto de los aficionados y no aficionados, de que había algo interesante aquí que se podía sacar algunas conclusiones, ¿no? De hecho, a partir de ahí luego se le da el sobrenombre a esta selección de la familia. Sí. O sea, que es que no creo que haya un apodo más adecuado para ilustrar lo que estás diciendo, y nos lo han dicho ellos ya no solo en mensajes como el que hemos escuchado, sino en conversaciones que yo he tenido con ellos estos días, de que ya no fue el lograr el qué, que era el primer gran título del baloncesto español, ni el cómo ganando 9 partidos,
sino el con quién. O sea, entre amigos, y que muchos de ellos eran amigos desde hacía muchos años. Sí, sí, por supuesto. Y todas esas cosas se tienen que tener en cuenta. Lo que puede llegar a un seleccionador es a entender que en un momento determinado tiene un grupo tan fantástico que le vamos a dar una vuelta de tuerca más y lo vamos a fastidiar todo. No, lo que hay que hacer es encauzar esas buenas vibraciones, sensaciones que tienen entre ellos para que realmente el equipo pueda jugar como tiene. Hablamos muchísimo de descanso, de ocio y de trabajo, ¿no? De trabajo, descanso, ocio, que muchas veces el ocio y el descanso parece que se confunde. No, no es lo mismo. Pero hay que hacer esas tres cosas. Y yo creo que el equipo llegó en una buena situación. De lo más contento que me siento todavía después de 19 años es de cómo nos preparamos. No de cómo jugamos y cómo ganamos, sino que, y al final el objetivo no era ganar, eso sería una consecuencia de si estamos haciendo las cosas bien. Y realmente estoy muy contento de cómo fue la preparación, porque realmente estábamos pensando en cosas que podían ocurrir. Pensábamos en cosas que a lo mejor no jugamos todos los partidos y que había algún lesionado. Pues Pau no jugó la final y ganamos a un equipo potentísimo que había eliminado a Estados Unidos en la semifinal y que había sido campeón de Europa en el año anterior y que tenían 7 jugadores que podían hacer todos 15 y 16 puntos fácilmente. Pues lo dejamos en 49 puntos. Entonces, todo ese trabajo, gente como los 3 jóvenes, como Rudy, Sergio y Margasol. Margasol, que no iba a estar en la selección en principio, vino, estuvo unos días con nosotros, dijo que se quedaba y se quedaba y se quedaba. A Fran Vázquez, ¿no? A Fran Vázquez, que se lesionó en la preparación. Y Margasol acabó comiéndose con patatas a todos los jugadores griegos haciendo un trabajo extraordinario en la final, ¿no? Pues... Y luego van a la NBA y van como campeones del mundo. O sea, irán como nuevos, pero con novatos no. No son novatos, son nuevos en la NBA, pero novatos no. Y van con un peso específico que luego demostraron, afortunadamente, en la NBA, haciéndolo de maravilla. Ese es el secreto del éxito, pero vamos a establecer un orden cronológico, Carlos. Sí, yo quería preguntarte si fue difícil para ti hacer esa lista y en qué momento de toda la concentración tú dices, oye, podemos ganar esto. ¿En qué momento? ¿Cuál es ese momento? Tarde, en la concentración tarde. En la concentración estamos en eso. Primero, la lista, lo que sí tomé la decisión es de que venían 12 jugadores, pero que no venían a competir entre ellos, sino que había 12. Vinieron otros 2 jugadores más, simplemente para ayudarnos a entrenar. Podían ser que en un momento determinado, si se caía alguien de la lista o por lesión, podían ser ellos o podía ser otro. Eso lo tenían muy claro también. Los 2 que estaban, podía ser que uno de ellos relevara o que viniera otro. Eso lo tenían, por eso no causó ningún problema cuando no fue ninguno de los 2 que teníamos, a Jordi o a Hernández Fonseca, ¿no? Y vino Marc. Vale, no hubo problema. Pero esos, yo quería que estuvieran ya directamente haciendo equipo, no compitiendo entre ellos, sino qué podían aportar cada uno de ellos a la selección y luego sí, había que resolver ese rompecabezas de jugadores que vienen de distintas competiciones, NBA, competición española, equipos más importantes, menos importantes, con más minutos, con menos minutos. Hay que resolver ese rompecabezas de cómo vamos a jugar y disfrutar, ¿no? O a tratar de que siempre tengamos esa intensidad que necesitábamos para jugar y disputar esos partidos. Afortunadamente las cosas salieron bastante bien. Primera fase en Hiroshima. Sí. Ganasteis, pleno de victorias en todo el campeonato, sí, pero con unas anotaciones muy altas. Sí. ¿En ese momento pensabais que se podía conseguir el oro o estando Estados Unidos era una quimera? No, primero, respeto absoluto por todos los equipos que disfrutamos partidos. Antes me has preguntado eso, ¿no? De cuándo es el momento en que empiezas a pensar. Hicimos una preparación tan buena que fuimos a jugar a Singapur 3 partidos. Jugamos contra Argentina, contra Serbia y contra Eslovenia. 3 equipos potentes. Ganamos los 3 partidos bien. Y cada vez que yo entraba al vestuario después de esos partidos decían, ya tenía a 2 o 3 jugadores que decían, tranquilos, que no hemos hecho nada hasta ahora, la competición es la que viene después, hemos ganado por 20 a Argentina, hemos ganado por 20 a Serbia, pero esto no significa absolutamente nada. Pues yo fenomenal, ya no tenía nada que decir. O sea, ya lo estaban diciendo Jorge o Calderón, ¿no? Diciendo, quietos ahí, ¿no? Entonces, las vibraciones eran buenas, yo creo que en ese momento sí que me doy cuenta y después, en la propia competición íbamos haciéndolo muy bien. Pero en nuestro grupo ganamos los partidos, algunos con alguna dificultad más, otras menos, pero bien. Venían las dificultades cuando íbamos a enfrentarnos a Lituania y a Serbia en los cruces, que eran 2 señores equipos y 2 equipos que siempre están competitivos, siempre están. Yo siempre digo de Lituania que en cualquier competición acaba siendo medalla de bronce, y si no es de oro o de plata, ¿no? Siempre están. Son países de baloncesto, como son países de 5 y 8 millones de habitantes, donde todos juegan al baloncesto.
todos. Entonces tienen un potencial tremendo, ¿no? Jugamos muy bien contra Serbia, jugamos muy bien contra Lituania. Vamos, dejamos con un punto al máximo anotador de toda Lituania. Y bueno, la verdad es que hicimos un trabajo extraordinario y nos presentamos en las semifinales, sabiendo que había problemas, que ya habíamos jugado contra ellos, como en el equipo de Argentina. En ese momento ya dices, bueno, esto va bien, estamos jugando bien, nos pueden ganar, pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a aprender a ganar de cualquier forma, ¿no? Quiero decir, cualquier forma es a veces jugando muy bonito y muy llamativo, otras veces siendo un equipo más duro en defensa y más trabajador. Yo no sé si esta es la primera generación que es cierto que las anteriores competían porque en el 84 se compitió muy bien y se tenía respeto, como tú dices, a los rivales, pero esta es, tengo respeto al rival, pero oye, que no me achico, que yo soy capaz de ganarlo, sí. Tal vez también influenciado porque vieron que como juniors lo habían logrado. Entonces no sé si ese es el chip que tuvo que cambiar el deporte español en distintos deportes en algún momento y que en el baloncesto ocurrió aquí, no solo creo que puedo competirles, sino que espera que puedo ganarles. Sí, eso es una cuestión importante. Por supuesto que la experiencia que traían los jugadores desde el Campeonato del Mundo en Lisboa era importante. Pero claro, ahí viene una generación de los del 80, ¿no? Unos cuantos muy buenos, extraordinarias, pero con jugadores, como habéis dicho, Mumbrú, Carlos Jiménez y Jorge Araujosa, que eran un año o dos mayores y que tenían una experiencia. Los legados y las experiencias de todas las selecciones acaban en estos jugadores, porque también aprendemos, y por cierto, los tres jugadores jóvenes, como he mencionado antes, que eran Sergio, Rudy y Marc Gasol, ¿no? La experiencia de otros jugadores de selección, que yo había ido a ver algún partido, por ejemplo, estuve viendo semifinales y final del europeo que España pierde contra Lituania en Estocolmo, ¿vale? En ese europeo, Pau Gasol nos lleva directamente a la final, haciendo un trabajo extraordinario, y en la final los lituanos dicen que Pau Gasol no. Otros ya veremos, pero Pau Gasol no. Entonces Pau jugó un mal partido y perdimos esa final. Y yo quería que el equipo fuera lo suficientemente fuerte como para no depender de nada ni de nadie y que pudiéramos seguir trabajando. Y afortunadamente eso se pudo demostrar también en esta competición de Saitama, donde Pau no jugó la final, pero pudimos seguir ganando. Donde algún partido se perdió Felipe y un partido se perdió Navarro y no pasó nada. Seguíamos jugando, seguíamos ganando. Y eso yo creo que dejó un pozo en las futuras selecciones españolas de decir, bueno, si partimos de que respetamos a todos, de que podemos ganar a cualquiera, pero que podemos perder con cualquiera y que hacemos nuestro trabajo, vamos a seguir marcando nuestro estilo. Por eso pienso que a la selección española no se le puede exigir todos los veranos una medalla, un título, pero se le puede exigir un estilo, una forma de actuar, un ejemplo para los chavales que vienen jóvenes. Y esos chavales jóvenes que están formando parte de la selección española han aprendido de esto. O sea, van dejando un legado que yo creo que es importante. Y sobre todo, la selección española... Mira, nos dieron el premio Laureus en Berlín hace unos 4 o 5 años, no sé exactamente, y llevamos 20 años en chicos y en chicas consiguiendo éxitos en el baloncesto de formación, en el baloncesto absoluta, de la selección absoluta, tanto en chicos como en chicas. No habían visto una cosa igual. En 20 años, esa cantidad de triunfos, éxitos, medallas europeos, mundiales, medallas olímpicas, etcétera, etcétera, ¿no? Tanto en chicos como en chicas, y eso fue el premio que nos dieron, que agradecemos mucho, por supuesto. Tú que conoces el baloncesto de formación, ¿hubo algo que se hiciera diferente para que aquella generación explotase como explotó y luego pasase al profesionalismo? ¿Se hizo algo diferente con los juniors de oro? Bueno, ¿o era solo el talento? Siempre es bueno que haya estas generaciones, ¿no? La generación del 84 era una generación que salió con la gente del 59. Esa generación del 59, yo soy del 58, fueron los que nos hundieron completamente los del 58 y nos arrasaron. Pero salió la generación del 59, donde estaba Iturriaga, Romay, Indio Díaz, Llorente, Epi, todos del 59. La base de los finalistas, claro, de los Juegos de Los Ángeles. Exactamente. Entonces, toda esa base del 59 pues, ha traído éxito para España, baloncesto de la selección, que al final es la locomotora que tira de todo el baloncesto, y sobre todo experiencias para que en todos, en cada uno de los clubes, se siga trabajando en la cantera, se siga trabajando con un espíritu especial, un espíritu que es yo, que en qué puedo ayudar, no en qué me vais a ayudar vosotros, sino en qué puedo ayudar a la selección española. La selección española es un éxito porque he visto tantas selecciones que tenía tan buenos jugadores, pero
Pero siempre faltaba algo, siempre faltaba compromiso. Algunos iban, otros no iban. En la selección española quieren ir todos, quieren disfrutar todos. A ganar, bueno, pero a divertirse, a pasarlo bien y a estar con sus amigos. Eso es un éxito también extraordinario, ese compromiso que mantienen, que me da igual que sea un compromiso con su equipo, con su baloncesto, con sus aficionados, con sus amigos, con sus compañeros o con su país. Pero es lo mismo, pero hay compromiso. Decía yo antes que Pepo Hernández, aparte de ser seleccionador, entrenador de baloncesto, también es periodista y nos está haciendo una crónica perfecta de todo lo que sucedió, tanto a nivel deportivo como... Me hubiera gustado ser periodista, grupo, pero, ¿no? pero me gustó mucho, me gustaba mucho la profesión, pero la carrera no la aguanté. Entonces yo iba a clase, pero al final acababa en el radio. Bueno, pero trabajaste como periodista. Sí, algo hice en la cadena SER, como algunas prácticas y becario. Y alguna cosita también con la... No era ni entrenador, porque todavía no tenía el título, pero ya llevaba la revista de la Asociación de Entrenadores y la editaba, ¿no?, durante 2 años. Y eso, bueno, poquitas cosas, pero sí es verdad que me ha gustado mucho siempre también el desarrollo de esta profesión. Sí. El tiempo se pasa rápido y todavía tenemos más mensajes que escuchar. Antes hablábamos de ese grupo homogéneo que formaban los 12 jugadores que formaban parte de la selección, y tenemos otro mensaje, en este caso, de Felipe Reyes. Para todos nosotros, ganar el Mundial de Japón de 2006 fue el momento más importante de nuestras carreras. Además, muchos llevábamos jugando juntos pues muchos años y habíamos conseguido medallas, pero nunca habíamos conseguido esa medalla de oro. Y justo en el campeonato más importante llegamos a la final y conseguimos hacer historia, siendo la primera selección española que era campeona del mundo. Y bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Para todos fue la alegría más grande y lo disfrutamos muchísimo. Luego el llegar a Madrid, pues ser recibidos como fuimos recibidos por toda la gente, ese paseo por las calles de Madrid, acabar ahí en Plaza Castilla, con el escenario, con todo el mundo, fue algo increíble, un momento que siempre recordaremos el resto de nuestras vidas y que podremos contarle a nuestros hijos. ¿Y qué es lo que me quedo? Pues el buen rollo que tuvimos, lo bien que nos lo pasamos, todo lo que disfrutamos, no solo en la cancha, sino fuera de ella. Pasábamos mucho tiempo juntos, las gracias en las habitaciones, juego de cartas. Fue algo increíble y que cada vez que pienso en ello se me pone la piel de gallina y tengo ganas de volver a vivirlo, aunque sé que ya es imposible, pero por lo menos siempre me quedará ver las imágenes por televisión y volver a ver esa final en la que jugamos a un nivel increíble. El buen rollo, ¿no? La pocha. No, dice juegos de cartas, en realidad tendría que decir la pocha, porque a lo que se jugaba era eso. ¿A ti te metían ahí o tú no estabas en...? No sé jugar. Porque además una ni anécdota... me metían ni me quería meter. Yo que te quería preguntar que cómo era la mecánica del juego, porque tampoco sé. Es su mundo, no lo sé. No, y una anécdota es que creo que Navarro, no sé si fue en semifinales o en la final... Antes del partido de la final, en la rueda de prensa. Venga rápido, que es que tengo que ir a jugar a la pocha. O sea, que es que... No, dijo, además le preguntaron, él dijo, ¿alguna pregunta más? No, es que me están esperando porque tengo que ir a jugar a la pocha. Era otra manera también de hacer grupo, ¿no? Sí, no, fue muy importante. Hubo un momento que estamos en ese momento estamos jugando la fase previa en Hiroshima, ¿no? Y entonces nos sorprendió porque les dimos una noche para cenar fuera después de un partido que jugamos temprano, pues oye, pues iros a cenar por ahí. Y vimos que el equipo, unos querían tomar sushi y otros querían tomar carne. Va a ser la primera vez que no van a ir juntos. Que no van a ir juntos. ¿Nos preocupamos? Bueno, lo comentamos los entrenadores ayudantes con los entrenadores. Se fueron juntos. Al final se pusieron de acuerdo. Y se fueron a un sitio donde podían tomar carne y donde podían tomar sushi. Pero se fueron juntos. ¿Había algún líder? Y no había nada que... O sea, nosotros no interveníamos en nada de eso. Pero al final es eso, cómo se lo estaban pasando, cómo bromeaban y cómo disfrutaban de cada uno de los momentos. Que, por cierto, cuando tú tienes 55 días de concentración, tanto de la preparación con la competición... Hay un momento en que hay fricciones, que hay roces, que hay malas historias, que llega el tedio, llega no sé qué y se crean los problemas. O por el espíritu competitivo en las pochas. Nada, todo perfecto. No, te quería decir si había algún líder fuera de la cancha. El capitán era Carlos Jiménez, también lo era fuera de... Sí. Bueno, no, en ese momento... ¿Era más repartido? Sí, era más repartido. Carlos y Jorge Arbajosa eran los más veteranos y eran los que yo creo que se repartían ellos según qué peticiones me hacían. Sí. ¿Podemos salir esta noche? Y dice, bueno... Jorge, ¿no? Podéis salir, ¿pero a qué hora? Dice, no, hombre, no lo voy a poner yo, dime tú, ¿a qué hora queréis volver? Dice, pues
no sé, a las 12:30. Dice, hombre, 12:30 me parece muy poco. Venir a la 1:30, como no, pero eso sí, a la 1:30 o a las 2, pero a la 1:30 a las 2, porque habían trabajado bien, el entrenamiento de la mañana iba a ser un poco más tarde, no pasa nada, ¿no? Esas eran las negociaciones, pero perfecto. Carlos a lo mejor implicaba otras cosas. Los que se sentaban con la gente de la federación para ver cómo eran las primas eran otros. Eran Pau, era Navarro. Yo siempre he pensado que es muy importante tener liderazgos, pero liderazgos compartidos. Porque si tienes un líder y ese día no está, ¿qué pasa? Entonces, eso se demostró también en el tema de la final. Bueno, pues hay gente que era líder con el ejemplo, líder con el esfuerzo, líder en comunicación, líder en cuando encontraba la palabra correcta y tal, líder en levantar una situación difícil. Pues todas esas cosas, al final, si tienes, cada uno tiene su capacidad de liderazgo, si eres capaz de unirlos y meterlos todos juntos, todos tenemos todos. Entonces es maravilloso, entonces la cosa funciona, ¿no? Y dentro de todo eso, ¿cómo era, o sea, qué suponía la figura de Pau Gasol? Porque hablabas, por ejemplo, eso de cara a la final. Hay dos momentos, entiendo, que son importantes que vivís dentro de la trayectoria en semifinales. Uno es el momento en el que conocéis que Pau no va a estar en la final, cómo vivís ese momento. Y el otro, entiendo, no lo sé, porque también es verdad que teníais un rival muy potente en la final, el momento en el que os enteráis que Estados Unidos no va a estar enfrente. Ya, pues no me acuerdo de lo de Estados Unidos. Pero fijaros la importancia que tenía. O sea, no, era importante la lesión de Pau y era importante que íbamos a jugar contra Grecia. Lo demás no era cosa que nos tuviera que preocupar y yo creo que ni se habló de ese tema. Lo que sí se habló es que Pau estaba lesionado. Entonces, a partir de ahí, cuando volvemos después de la lesión de Pau y tenemos, os cuento un poquito la trayectoria de esto. Yo llego tarde al vestuario cuando estoy atendiendo a prensa después de la semifinal que ganamos contra Argentina, que era muy complicada, muy difícil. Nos intentaron hacer que nuestro estilo no prevaleciera en ningún momento, pero ganamos de otra forma, ¿vale? Y llego al vestuario y me encuentro a un equipo que acaba de clasificarse para la final del Campeonato del Mundo, que eso no había ocurrido nunca, en completo silencio. Todos sentados, Pau Gasol en medio, Juan Carlos Navarro cogiéndole así llorando, su hermano Marc Gasol al otro lado cogiendo así llorando, Carlos Jiménez en una esquina y Jorge Arrojosa dándole a una taquilla. Joder, vaya plan. En ese momento reaccioné como me imaginaba que tenía que hacer. ¿Pero qué pasa aquí? Todos, venga, vamos arriba, vamos a ganar el próximo partido por Pau, juntamos, Pau. Y la gente empezó a venirse arriba, fuimos a cenar y me dicen, oye, ¿podemos subir ya? Estábamos cenando, Pau en su habitación, ¿podemos subir ya con Pau? Y les digo, hombre, espera un momento que quiero hablar 5 minutos con él. Me dieron 3 minutos. De los 5 me cortaron y empezaron a llamar a la puerta. ¿Por qué? Porque se juntaron en un 4x4, que era la habitación de Pau, se juntaron a jugar a las cartas, a dar sus gritos y sus normas, y venga, pim pam, empezábamos a ganar la final ahí, y con esas cosas. Hicimos un entrenamiento que no pudimos contar con todos porque también estaba medio tocado Navarro, medio tocado Calderón. Hicimos 2 chorradas en defensa, 2 chorradas en ataque, y venga, somos suficientes. Pau, ¿tú juegas el vídeo? ¿Tú juegas? Y dice, no, estoy lesionado. Pues venga, no pasa nada. Adelante con todo, somos 11. Y eso lo recordó Garbajosa en un momento determinado. Dice, pues bueno. Y así empezamos a jugar. Y ahí llegamos, Pablo, al punto culminante, al punto de inflexión de aquella competición, que es la semifinal con Argentina. Sí, lo que iba a decir que, fíjate, que haciendo las cosas tan bien, con un grupo de tanto talento y tan unido, lo que es el deporte también a veces, que si llega a entrar ese triple de Argentina en el último segundo... Sí. No te digo que no se os hubiese valorado, pero que todo esto se queda un poco en segundo plano, ya no se habla tanto de ¿Tú qué prefieres? del campeonato, ¿no? ¿El plan A o el plan B? El plan A suele salir más veces, ¿eh? ¿Vale? Es más fácil que salga. El plan B, a veces sale no. El que la tenía que meter era Choni. No, Choni fue el que tiró el triple. El que metió, el que entraba por la izquierda en su mano buena y tal. Sí. Joder, ahora se me ha ido de la cabeza. Ginóbili. Ginóbili, claro. Que lo que forzaste. Hombre, sí, claro, teníamos que ayudar y ayudamos. Entonces, hay una imagen donde ves a Rudy que tenía que defender a Nocioni, pero que se mete mucho en la ayuda, y cuando se da cuenta de que Ginóbili no puede hacer esa bandeja porque está la zona colapsada y la saca para Ginóbili, dice Ruiz, ¡ay, va! Y se va corriendo para él, le puntea el triple porque llega a puntearle el triple y encima llega a coger el rebote del fallo de Nocioni.
que también teníamos que coger ese rebote, ¿no? Con ese fallo. Era el plan B. El plan B suele salir menos veces que el plan A. Entonces, al final tienes que elegir. No puedes defenderlo absolutamente todo. Pero aunque haya menos probabilidades, que el azar pudo haber decidido que aquella selección no pasara a la historia y que hubiese sido quizás somos injusto y merecido. Somos conscientes de eso. Pero también habíamos hecho un partido antes donde fuimos perdiendo, donde y Sergio se marca un partidazo metiendo unos triples y dando unas asistencias, donde Pau se lesiona 1 minuto 35 antes de acabar el partido y vamos puntos arriba, puntos abajo, donde él se va y mete unos tiros libres antes de irse con el pie roto. ¿Vale? O sea, esas cosas también cuentan, donde fallamos un tiro libre que no teníamos que haber fallado. Y que además, ¿vale?, el que lo falló creo que es Calderón, que no suele fallar. El tiro suele libre fallar, suele ser infalible. O sea pues eso, son cosas que pasan y que tienes que tener en cuenta. ¿Vale? Si estás ahí y disputas el partido y tienes esas opciones y sabes que esas opciones pueden existir y dices, bueno, no vamos a poder defenderlo todo. A lo mejor lo que hizo Rudy fue ayudar demasiado, nada más, ¿no? En esa ayuda para después poder recuperar y eso. Pero la verdad es que el éxito vino y sobre todo en esas sensaciones, ¿no? Que cuando el equipo va a jugar el último partido, porque no lo llamamos ni la final, lo llamamos el último partido, lo que me doy cuenta en el vestuario, ese vestuario silencioso que os he mencionado antes, era que el equipo no estaba triste porque su mejor jugador no podía jugar la final. Es porque su mejor, o uno de sus amigos se perdía la final, que era una cosa muy divertida. El último partido. El último partido, exactamente. El último partido es una cosa muy divertida. Sí. Pues estaban tristes porque su amigo no jugaba. No porque el mejor jugador, que luego fue el mejor jugador del torneo, no iba a estar. Esa era la preocupación. Y dices, joder, que a lo mejor son más grandes, más fuertes, más rápidos, pero es que más equipo que nosotros no pueden ser. Yo desde si entonces... es que el equipo era una roca, o sea, se defendía a muerte porque eran los amigos, los compañeros, etcétera, ¿no? Yo desde entonces, si permíteme la licencia, a Japón le llamo ya el imperio del gasol naciente. Sí, está muy bien. Porque sin jugar la final fue el mejor del torneo. Bueno, el capitán del equipo era Carlos Jiménez y él el que tenía que recoger la copa. Pues el señor del gobierno japonés se la dio a Gasol. Y Carlos se quedó así como diciendo, pero ¿me la das? ¿No me la das? Y Gasol le miraba y dice, bueno, ya la levanto yo. Y la levantó él, como veis. No, eso es el MVP, pero es verdad, él levanta la copa cuando teóricamente la tenía que estar levantando Carlos Jiménez. Y Carlos Jiménez dijo, bueno, la foto para Gasol, no me pasa nada, ¿no? O sea, generosidad. Y en esas circunstancias que claro, esa ausencia de egos y demás que luego se ha transmitido en el tiempo, ¿no? Porque hablabas de que son amigos y han conseguido inculcar eso en las futuras generaciones que han llegado después, ¿no? Hasta ganar otro mundial con Rudy como hilo conductor, Rudy que le veíamos antes en imagen, lo importante que es la figura de Rudy como último guardián de las esencias. Y aunque es verdad que estamos repasando un poco todo lo que fue aquel mundial, ahora viene una generación que ha ganado lo mismo que ganó aquel mundial, ¿no? Pero es una generación que está en unas circunstancias un poco diferentes y traigo un pelín el momento, todo esto a la actualidad, todo lo que está pasando con la fuga de talento a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se puede frenar eso? ¿Cómo lo ves tú desde fuera? Porque es un tema del que se habla mucho y evidentemente no se puede competir con lo que se paga en Estados Unidos, no se puede competir con las universidades estadounidenses, con la posibilidad del salto a la NBA. ¿Corremos el riesgo de que se pierda otra generación de juniors de oro, como la que hemos tenido? Yo creo que no. Correr el riesgo en ese sentido creo que no, pero que las circunstancias son distintas en cada momento. Date cuenta que de nuestra selección, no sé si fueron 8 de los 12, acabaron en la NBA. Unos antes, otros después, no sé si 8, 7, una cosa así. Pero bueno, había muchos y siempre se mantenía eso. Unos iban a la NBA, porque Pau Gasol había sido el número 3 del draft. Si eres el número 3 del draft, ¿cómo no vas a ir a...? Otros fueron siendo campeones del mundo, como he mencionado antes. Calderón estaba, Juan Carlos Navarro estuvo un año, que le fue muy bien. Demás, estuvieron todos y eran jugadores del nivel de NBA. Y los que fueron jóvenes, Sergio, Rudy y Marc, marcaron también una época, aunque les fuera un poquito mejor o peor, pero después a su vuelta a España marcaron una época distinta, tanto en los equipos del Real Madrid donde estuvieron algunos de ellos, etcétera. Yo creo que y Marc Gasol, que se quedó en la NBA, hasta pegar el salto inicial de un este-oeste, vamos, con su hermano, o sea, es que el mejor defensor de su generación prácticamente, o sea, bueno, éxito total y absoluto. Y Marc Gasol y Garbajosa, que sacaron el tarro de las esencias en esa final. Nos vamos quedando sin tiempo y nos queda todavía
un mensaje de un protagonista. Hemos dejado para el final a la bomba. Adelante, Juan Carlos Navarro. Hola, muy buenas. Aquí Juanqui. Espero que estéis todos genial, recordando un momento histórico en el baloncesto y en el deporte español, como fue ganar el Mundial en 2006. Para mí hubo un antes y un después, no ya solo por conseguir el torneo, sino en la forma en que lo hicimos. Teníamos un grupo de gente excepcional, donde ya veníamos trabajando juntos hace tiempo, pero que a la vez disfrutábamos con lo que hacíamos, tanto dentro como fuera de la pista. Yo creo que eso fue una cosa clave. Yo me quedaría también con esa final, después de haberlo pasado un poquito mal en semifinales y esa lesión de Pau, pues reponernos a eso y hacer pues una final perfecta. Pablo. Yo lo único que quería mencionar ya, como estamos en la recta final, es que has entrenado muchos ilustres del baloncesto, pero lo que la gente igual no sabe es que estuviste a punto de entrenar a otro ilustre, pero de la política, al actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en tu época de formación en el Ramiro, ¿no? Sí, yo había entrenado a los juveniles del 68, 69, 70, 71 y cuando iba a entrenar a los del 72, que era el caso de Pedro, que estaría en el equipo juvenil seguro, pasé al primer equipo. Entonces estuvimos ahí al límite. Otra de las cuestiones que quiero comentar con esto, perdona si me dejáis un segundo nada más, es que Juan Carlos Navarro y Jorge Garbajosa en el partido de la semifinal habían jugado bastante mal. ¿Vale? Habían metido 4 puntos cada uno, cuando eso no era lo suyo, lo habitual, ¿no? Pues en el partido de la final metieron 20 puntos cada uno. Fue el haz tú veas, el momento bueno realmente hicimos 2 cositas en defensa, 2 cositas para Juan Carlos y para Garbajosa, que no habíamos practicado antes en nuestros partidos y entrenamientos. Funcionó la cosa, pero porque ellos vieron que podían tirar con tranquilidad, porque todo el equipo estaba defendiendo de una forma maravillosa atrás, ¿no? Creo que les dejamos cumplido los 24 segundos 5 o 6 veces, o sea, no tenían capacidad para anotar en ese Y otra cosa que no quiero que olvidemos, es un momento muy emotivo, sobre todo para ti, el fallecimiento de tu padre, que te enteras cuando, el día antes de la final, y lo mantienes la misma mañana de la final. mañana. La misma mañana de la final, sí, con cambio horario y esas cosas y tal, me lo comunica. ¿Y cómo gestionas esa? Me lo comunica porque no me llama directamente mi esposa, porque no sabía cómo iba a reaccionar a esto. Se lo dice a mi entrenador ayudante, Rafa Vecina. Rafa Vecina me lo dice a mí y yo decido no decirlo a los jugadores y se lo comunico a mis 2 entrenadores ayudantes. Rafa ya lo sabía, pero mis 2 entrenadores ayudantes, para que me vigilaran en la final, para ver cómo era mi comportamiento y cómo estaba esto, y al presidente de la federación. Luego al final me di cuenta de que había un jugador que lo sabía. ¿Quién? Carlos Jiménez, por el abrazo que me da después del partido, después de la final. Después de la final no me da un abrazo de ganar la final, ¿vale? Me da un abrazo distinto. Entonces yo la verdad es que durante el juego de la final me sentía normal y después ya al acabar el partido ya no sabía dónde meterme, porque no sabía si estar tan contento como los jugadores y con la tristeza absoluta, y todos mis recuerdos iban a eso, a que mi padre no vio esa final. Posiblemente vio alguna otra cosa y tal, pero no vio esa final, y fue el que me llevó de la mano a los 6 años a una plantación de canastas que es el Ramiro Maeztu. Pues te estuvo ayudando desde donde estuviera. Seguro. ¿Pablo? No, nada más, simplemente agradecerle toda la amabilidad. Yo sí que quería, si nos permiten un poquito más, resaltar, ya que hemos puesto esta parte más emotiva, más triste, la parte de exultante de los jugadores, de la celebración. Sí. Yo he leído por ahí que, no me acuerdo quién fue, que se fueron a comprar a unas bandanas con un mensaje aquí, no sé si fue Carlos Jiménez que se llevó el balón y lo tuvo que desinflar porque si no podía explotar en el avión. Bueno, posiblemente. Parte de eso que no sé si llegaste a vivir tú. Sí, algunas cosas sí las viví, otras no me enteré y ni me quería enterar tampoco, porque me fui un poco antes a dormir. Ellos no durmieron seguro nada, y entonces lo que sí hicimos fue ir desde Saitama al aeropuerto de Narita en autobús, todo el mundo dormido y tal, menos 2 que pensaron que yo también estaba dormido, y les oí al final una cosa que nunca suele ocurrir con los jugadores, y quiero destacarlo porque los jugadores nunca se acuerdan del entrenador cuando hay un éxito. Y hace muy bien, porque son ellos los que juegan, ganan, y etcétera. Pero uno le dijo a otro, oye,
y qué bien lo ha hecho Pepu, ¿eh? Dijo, y me quedé. Me quedé encantado. Me quedé encantado. Autoestima, ¿eh? Claro, nunca se lo he comentado, nunca se lo he dicho, pero lo vi. Entonces, eso era suficiente. No. Bueno, muy bien. Y luego las celebraciones son lógicas, lo pasaron realmente bien, lo pasaron después a continuación muy bien. Y por último, quería decir, todos estos jugadores están trabajando en baloncesto, prácticamente todos. Y lo sabéis vosotros. Pero solo uno es entrenador, ¿no? Eso es curioso. Solo uno es entrenador, pero Bernie Rodríguez tenía que haber sido entrenador porque para mí era el mejor de todos que podía ser entrenador, ¿no? Lo está haciendo Mumbrú, pero Carlos Jiménez ha sido entrenador y ha dirigido cantera y trabajaba en Unicaja, pero Garbajosa está en el baloncesto, en NBA está Calderón, Felipe, Sergio estará dentro de poco, Rudy estará dentro de poco también en funciones baloncestísticas, Juan Carlos es director técnico del Barcelona. O sea, están todos en un mundo que les está devolviendo lo que ellos tuvieron y se lo están dando de nuevo al baloncesto. Por lo tanto, el baloncesto está en muy buenas manos y eso me hace muy feliz porque creo que tenemos una generación extraordinaria de exjugadores que son actuales directivos y entrenadores del baloncesto y creo que eso va a ir muy bien a nuestro futuro. Y ya todos retirados, los últimos, sí, Marc Gasol y el Chacho Rodríguez. Eso es, Chacho yo creo que ha sido el último con Rudy y él, han sido también, los últimos, sí, exactamente. Sí, ¿no? sí. Bien, pues antes de despedir, me gustaría aprovechar para recordaros que mañana, jueves, aquí en la Serrería Belga, a partir de las 11:30 nos van a hablar del nacimiento de la primera plataforma digital europea, que se llama TAM, y que va a permitir a todos aquellos que producís audio de calidad vender vuestro contenido o comprar el contenido también en cualquier rincón de Europa y, por supuesto, con las máximas garantías. Así que registraos, por favor. Y nada más, nos hubiese gustado tener muchísimo más tiempo, se nos han quedado cosas en el tintero, preguntas del público también, pero bueno, pues ahí está nuestro querido amigo Lorenzo Andrino, que tenía alguna pregunta seguro. El problema es que no tenemos tiempo ya para más. Carlos, muchísimas gracias. Sí, gracias. Yo simplemente, antes de despedirme, recordar otra figura que no estuvo en la pista, pero que también está muy vinculada al Mundial, que es Andrés Montes, ¿no? Que exacto, fuese la voz de aquello, yo creo que también es algo bien pensado, algo destacable. Y que murió 2 años después, en 2008, con 53. Era la voz del pero también siempre está Andrés. vinculado a aquello, ¿no? Sí. Frases míticas de... Bueno, ¿algunas recordarás? Bueno, no exactamente, pero vamos, sí, ¿no? Prácticamente todas, ¿no? Porque yo creo que fue también el que cambió la retransmisión de baloncesto aplicando pues esos motes, esas formas de hacer, esa forma de actuar, esos sonidos onomatopédicos y tal, ratatatatata, ¿no? Esas cosas que nos han crecido con nosotros también. Buen apunte, Carlos. Pablo. Pues nada, un placer haber compartido esta hora de charla con Pepu, que ha sido interesantísimo el conocer un poco lo que hubo detrás, ¿no? De ese primer gran momento del baloncesto español. Que se nos queda corto, Pepu. Un placer. Muy agradecido, tenido aquí con nosotros. Gracias a los que habéis venido, a todos. Y nada más, que os emplazamos a que sigáis escuchando nuestro podcast A por el título, de lunes a viernes, con toda la actualidad deportiva, nacional, internacional, masculina y femenina. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias por haber asistido a la 4ª edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora, que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español.